Así que cierre sus ojos y prepárese para recibir la palabra, porque es la palabra de Dios la que nos hace libres. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad de Dios nos libera. Cuando usted recibe la palabra en su espíritu, esa palabra tiene poder para liberar. Y luego tomamos la autoridad que el Señor nos ha entregado y ordenamos que las influencias espirituales negativas salgan, que los espíritus demoníacos salgan. Esa es expulsión de demonios. Pero la libertad radica en que tú conozcas bien la verdad de la palabra. Así que, Padre, nosotros te damos gracias en esta noche porque nos tienes aquí reunidos. Te pedimos que tu palabra sea como espada de doble filo, como martillo que quebranta las rocas. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, dame toda la sabiduría y dale el entendimiento a mis hermanos. Alumbra su entendimiento para que esta noche la palabra de Dios renueve su entendimiento y cambie las intenciones del corazón. Gracias, Dios. Amén. Vamos a leer la Biblia. Puede abrir sus ojos y buscar en su Biblia en el libro de Joel. Joel capítulo 1, versículo 4 en adelante. Vamos a estar leyendo unos versículos en Joel. Y quiero pedirle por ahí, está Tarín por ahí, y José, díganle que vengan a escuchar la palabra de Dios. Y a todos los que estén por ahí, que a veces vienen a la iglesia, pero están por allá, pero no vinieron, pero no a escuchar la palabra. Y a unos jovencitos que ya están grandecitos, los adolescentes, vamos a pedirle a una persona que vaya, mi hermano Víctor, tráigame a los adolescentes, los más grandes, a que vengan a escuchar la palabra. Entonces Joel capítulo 1 versículo 4 dice: lo que comió la oruga, lo que comió el saltón, lo que comió la oruga, comió el saltón. No, lo que quedó de la oruga, comió el saltón. Ahora sí, bien leído. Lo que quedó de la oruga, comió el saltón. Y lo que dejó el saltón, comió el revoltón. Y la langosta comió lo que dejó, lo que el revoltón, de lo que el revoltón había quedado. Oiga, eso es así. Se la voy a volver a repetir porque cuando nosotros leemos la Biblia tal cual como dice, entonces nos alumbra el entendimiento. Amén. Lo que quedó de la oruga, comió el saltón. Y lo que dejó el saltón, comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. O sea que uno fue comiendo de lo que el otro fue dejando. O sea, ya por lo último la langosta comió lo que dejó el revoltón. Y lo que se comió el revoltón, ¿qué era? Lo que ya quedaba. O sea, ¿qué quedó ahí? Nada. Dios le va a hablar hoy en el sentido espiritual en esta palabra. Luego dice Joel capítulo 1 versículo 6: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. ¿Sabe las afiladas que son las muelas de león? Son todo lo que cogen. Versículo 7 dice: y asoló la vid. ¿Qué es la vid?
La vid es un cultivo de uva. Una vid es un cultivo de uva, una siembra de uva. O sea, ¿qué quedó de la siembra de uva? Le pregunto, nada, porque cada uno fue comiendo y comían con unos dientes afilados como león. O sea que acabaron. Dice, porque el pueblo fuerte y innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, asolar. Y descortezó mi higuera. ¿Qué es una higuera? Es una mata, es un árbol. Y de todo lo desnudó y lo derribó, sus ramas quedaron blancas. Versículo 9. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, o sea, los sacrificios que se hacían. Los sacerdotes y ministros de Jehová quedaron en duelo, quedaron tristes. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. El trigo fue destruido. Y se secó el mosto. ¿Qué es el mosto? El mosto es la uva pisada para hacer el vino. Cuando se fermenta, es el vino fermentado para el vino que emborracha. El mosto es el vino que emborracha. Pero el mosto se secó y se perdió el aceite. Versículo 11 dice, confundidos los labradores, gemí viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. ¿Qué es la mies? La mies es el producto recogido y almacenado. ¿Se acuerdan que le dije el martes? La mies es cuando ya usted ve los campos llenos, usted viene y recoge la cosecha y la guarda. Eso se llama mies. Dice, se perdió la mies, o sea, ¿se perdió qué? La cosecha. Versículo 14, entonces Joel dice, proclamad ayuno, convocad asamblea y congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra de la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová vuestro Dios. El profeta Joel estaba diciendo, la situación está muy difícil, hay crisis en todos los sectores. El profeta Joel describe cómo cada uno de estos enemigos fue comiendo hasta que no quedó nada. Y hay gente que está así. Es similar a muchas personas en este tiempo que no saben retener la cosecha o el salario que reciben. Trabajan y su salario pareciera que fuera echado en un saco roto. Y algunos lo que ganan no le alcanza. Y entonces es una radiografía de una economía en crisis. Algunas otras personas gozaban de una economía estable, pero de la noche a la mañana los ingresos comenzaron a menguar y a menguar, y muchos van rumbo a la quiebra y otros ya han quebrado financieramente. Por esto es el Señor nos ha dicho que este es el año de revisar la semilla, el cultivo, la cosecha, y saber administrar y retener la cosecha. Esta noche vamos a identificar esos enemigos que acaban el cultivo y lógicamente acaban con la cosecha. Identifiquemos esos enemigos que lo primero que hacen es atacar la semilla antes que esa semilla se convierta en cultivo. Esos enemigos la Biblia lo identifica como las aves de los cielos, y yo lo identifico en esta noche como los cuervos. Los cuervos son unos animales bien tesos, unas aves bien tesas. Y lo encontramos en Lucas capítulo 8,
versículo 5 al 8, y ahí está la parábola del sembrador. Ustedes muchos la conocen. Pero dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. La palabra hollada es pisar. Y fue hollada, y las aves del cielo, ¿qué? Se la comieron. O sea que se tiró la semilla, pero la semilla ni siquiera se pudo convertir en un cultivo ni una planta, porque antes que esa semilla produjera, ¿qué pasó? Se la comieron las aves. Usted está cantando conmigo. Quizás usted está tirando semillas esperando un cultivo, pero esa semilla se la están comiendo las aves. Y le vuelvo a repetir y decirle que si no hay semilla, no hay cultivo, y si no hay cultivo, no hay cosecha. Tiene que revisar entonces la semilla que esté cayendo en un terreno fértil para que produzca una cosecha. Y por eso hay muchos cristianos que dicen, pero yo me la he pasado sembrando, y siempre para acá, y siempre para acá, y siempre. Pero revisaste si la semilla era buena, el terreno era bueno, y logró certificar eso. Porque mire lo que dice: una parte cayó junto al camino. ¿Dónde habrá caído tu semilla? ¿Habrá caído en un terreno fuerte o se quedó junto al camino? Y fue hollada por las aves y se la comieron. Otra parte cayó sobre piedra. ¿Habrá caído tu semilla sobre piedra? Y nacida, se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en una buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Oído, ¿dónde está cayendo tu semilla? Se está convirtiendo en una cosecha que va a producir al 100 por 1. Número 1, mi amado, debe revisar la semilla, que sea buena. Número 2, debe revisar el terreno donde está sembrado. Número 3, debe saber el proceso que pasa con ella. Por ejemplo, tú estás viendo aquí la semilla del reino. Esto es semilla que tú has sembrado. Si sales al patio verás que tu semilla cayó en un buen terreno. Si ves cada día tu economía y te das dando cuenta que sí, las cosas han sido difíciles, pero el Señor te ha bendecido, eso significa que tu semilla está cayendo en un buen terreno. Y que un terreno que está produciendo al 30, al 60 y al 100 por 1. Amén. Entonces, ¿el sembrador quién es? En la parábola, el Señor. Porque la Biblia dice que el Señor salió a sembrar, el sembrador. La semilla es la palabra de Dios. El enemigo es Satanás. Las aves son esos cuernos, esos demonios que se comen la palabra. O también son las personas influenciadas por Satanás, que durante años una y otra vez devoran elementos importantes de la palabra de Dios para que no produzcan en tu corazón. Número 1, las aves o los cuervos pueden ser las malas enseñanzas. Y durante años te han enseñado mal los principios de la economía de Dios. Y antes enseñaban que había que llevar limosnas a la iglesia. ¿Se acuerda eso? Las limosnas, de lo que te sobre, de lo que por ahí. Entonces, esa era una semilla mala. Y lógicamente producía una cosecha. Porque una buena semilla produce una buena cosecha. Yo les he explicado que por qué hay arroz de 1,000, de 5,000, de 10,000, de 15,000, dependiendo la calidad de la semilla. Porque hay café de exportación y café que venden en cualquier parte, porque el grano es importante. Entonces, las malas enseñanzas. Quizás tú te has encontrado con gente, tú vienes a la iglesia y te dicen, ¿para qué vas a llevar dinero a la iglesia? O dice,
¿Para qué vas a diezmar? ¿Le vas a dar la plata al pastor? O te dicen, ya esa práctica del diezmo era para el Antiguo Testamento, a eso no debe diezmar. No debes dar los recursos, a ver, una cantidad de cosas. Hay gente que dice, ay, vas a alimentar al pastor, y entonces tú terminas creyendo a esas aves y te roban la palabra en tu corazón y tú dices, verdad, yo no voy. Y resulta que cuando tú no lo haces, entonces el enemigo devora tus finanzas. Tú dices, voy a sembrar esto a la iglesia, y dice, no, ¿para qué? ¿Para qué lo van a dar? Entonces tú detienes tu mano. Hay gente experta en las redes, en parte de decir, no dejes a Dios. Y yo quiero decirle que el principio de la bendición en el reino de Dios está en dar. Más bienaventurado es dar que recibir. El que siembra escasamente, escasamente recoge. El que siembra abundantemente, abundantemente recoge. El primero que nos enseñó a dar fue Dios. Dios dio la vida de su Hijo para que nosotros fuésemos salvos. ¿Qué no le podemos dar nosotros a Dios? ¿Sabe? ¿No será una bendición dar para una iglesia que está produciendo salvación de almas, cambiando vidas? Gente que estaba sin rumbo, gente que estaba totalmente perdido, conocen al Señor y son transformados. Gente que fue, escúcheme bien, un peligro para la sociedad y que ahora es una bendición para la sociedad. ¿Cómo no sembrar en esos terrenos? Siempre en iglesias donde usted vea que los enfermos se sanan, que los cautivos se libertan, que los homosexuales se convierten en hombres, que los pecadores dejan de pecar, que el drogadicto deja de consumir droga, que la familia que se estaba deteriorando se restaura. Siempre en esas iglesias donde usted ve que reprenden al demonio y la gente es libre. Siempre en esas iglesias donde usted ve que la gente llegó llevado, como dicen en la costa, y es bendecido. ¿Qué te está pasando? No estoy siendo bendecido. ¿Y por qué? No, porque estoy yendo a la iglesia. ¿Me hago entender? Porque ya no te gastan el dinero en... No, porque es que ya aprendí en la iglesia que no debo gastarme el dinero. Entonces, número uno, los cuervos son las malas enseñanzas que te han dado, los malos asesores financieros que has tenido. Esos son cuervos. Te dicen, invierte en esto, en esto, en esto. Y no era eso en lo que tenías que invertir. ¿Amén? ¿Estás conmigo? Amén. Que te roban la enseñanza de la palabra de Dios, que te roban la bendición, que no dejan que tu semilla se convierta en un cultivo, que no te dejan sembrar. Y el que no siembra no puede recoger. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra se recogerá, y si no siembra, ¿qué va a recoger? Amén. Segundo, los cuervos son las malas relaciones que acaban con tu cosecha. Malos amigos, amigos de parranda. Yo tuve de esos amigos, entre comillas, que cuando tú tienes plata, beben contigo y te gastan el último dinero. Y hacen sancocho, paseo y todo contigo. Esos amigos de vicio, que te apoyan que tú consumas productos que van a estar en contra de tu salud. Consumas alcohol, droga, cigarrillos. Amigos que te inducen a gastar el dinero en lo que no es pan ni bienestar. Mozos y mozas. ¿Usted entiende lo que es mozos y mozas? Tienes tu esposa, tus hijos, tu familia, te lo gastas en chicos o chicas. Te gastas el dinero en lo que no debes gastar y después quieres decir que Dios no te está bendiciendo. Sí, pero no estás utilizando el dinero para lo que bendice. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Porque a veces tienes unas malas relaciones que te hacen gastar el dinero en lo que no es pan y tú le sigues la corriente. Eso se llama cuervos. Amén. Cosas que no te producen bienestar.
económico, sino malas inversiones. Pero Dios nos ha prometido en el 2015 que es el año de la cosecha abundante y de retenerla. Nos ha dicho que es el año de la restitución. Diga conmigo, restitución. A partir de este momento, de este año, usted tiene que hacer un balance económico real y un balance presupuestal de fe, y debe saber invertir bien su dinero. Antes de invertir un dinero, usted le va a pedir al Señor y le va a decir: Señor, este tipo es un cuerpo que me va a hacer invertir en lo que no debo. Escúcheme, hay expertos vendedores que te sacan el dinero del bolsillo y te ponen a comprar cosas que después tú dices: yo para qué compré esto. Y le subieron la motivación que usted tiene su casa llena de productos que ni siquiera usa. ¿Yo me hago entender? Es el año de la restitución, donde el Señor pagará nuestras deudas y nos devolverá todo lo que el enemigo nos quitó. ¿Cuántos creen eso? Yo creo a la palabra de Dios, y se lo voy a decir en un versículo. Le dije ahorita cómo el enemigo se comió la cosecha en el primer versículo de Joel 1:4, pero ahora lea Joel 2:5, porque Dios le dijo a Joel lo que estaba acabando con la cosecha, pero también le dijo a Joel que Dios iba a restituir lo que se comió el enemigo. Y escúcheme, dice Joel 2:25: yo restituiré, señálelo, subrayelo, tómeselo, créalo. Diga conmigo: Dios va a restituir en mi vida los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. O sea, todo lo que se comió primero, te lo va a devolver. Te lo va a devolver el Señor, dice la Biblia, no lo digo yo. Mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Sabe por qué Dios envió eso? Por la desobediencia del pueblo. Envió un ejército que acabó con sus cosechas. El saltón, el revoltón y la langosta son los enemigos que acaban con la cosecha. Ahora, todos esos nombres se refieren a un mismo insecto. No son tres, son un mismo insecto en sus diferentes fases de desarrollo, que van creciendo y se van pasando de un estado a otro por un proceso de metamorfosis. ¿Me hago entender? El Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia explica lo que es la langosta. La langosta es un elemento destructor, es lo que se conoce como saltamontes, y que el pequeñito nosotros le llamamos Paco Paco, pero es el que se conoce como revoltón. El Paco Paco es el que brinca para allá y para acá, por eso la Biblia le llama revoltón. La oruga es el mismo saltamonte, y el saltón es el que ya tiene unas alitas pero no vuela todavía. Y la langosta ya es el totalmente desarrollado, que a veces así de tamaño, Paco Pacón, que le dicen en la costa. Un animal bien tremendo, que a veces son verdes o marrones. Esos son enjambres, hermanos, como pasen por un cultivo lo dejan pelar. Entonces son un elemento destructor muy conocido en la Biblia, porque Dios lo usó en las 12 plagas de Egipto. Le mandó a los egipcios langostas de esas. La Biblia habla que hay, en Levítico habla de eso, de la langosta, pero que hay dos tipos de langosta. En la Biblia hablan dos tipos de langosta. En Mateo capítulo 3 versículo 4 dice que Juan comía langosta, pero hay una de esas que se comen, pero hay otra que es destructora, y esa era la que comía Juan y Elías, dice la palabra de Dios. Entonces Joel también detalla la descripción de estos 4 estados en desarrollo
que el primer estado es la oruga. La oruga es la que nosotros le decimos el gusano. Y la oruga es ese animalito gusano que va comiendo por poquito. La oruga o el gusano se para en una hoja y comienza con sus dientes a filar. Cuando se mueve a otra hoja, la hoja queda llena de hoyito. O sea que va comiendo por poquito. Y esa es la que tú no te das cuenta. Y cuando tú ves, dices, ay, ve, aquí esta mata tiene gusano, pero no te habías dado cuenta. Por lo general la oruga es del mismo color de la hoja. Eso quiere decir que se mimetiza. Y eso quiere decir que tú no te das cuenta, pero después te das cuenta que quedó el hoyito. ¿Usted está en un sentido espiritual conmigo? El lenguaje técnico es la larva, ¿verdad? Es la primera fase. Entonces de esa larva sale, del gusanito sale una primera larva que todavía no vuela bien, sino que salta. Entonces se le llama el saltón, que corresponde, según la descripción de biología, a la ninfa. Y luego viene uno que esas alas le crecen más, las alas más desarrolladas, y entonces ya vuela más alto. A ese se le llama el revoltón. Y entonces yo me acuerdo que yo jugaba con eso, ¿no? Y ellos, yo me iba para el monte a cazar los revoltones esos. Los pacopaquitos, como decía yo. Y luego ya el insecto adulto es la langosta. Amén. Y esa langosta es destructora. Todo eso hace entender que son dañinos de la cosecha. La oruga se come el borde de las hojas, la parte más blanda. El saltón se come toda la hoja completa. El revoltón se come las ramas. Y la langosta se come el tallo. O sea que cada uno de ellos tiene una función para comerse la cosecha. Yo hoy le voy a traer la revelación de eso a su economía. En un sentido espiritual, la oruga es cuando usted hace préstamos al pago diario y usted paga en pequeñas cantidades. Te voy a prestar 20,000 pesos y me pagas 1,000 todos los días. Eso no es nada. Y entonces usted viene y se embarca en 5, 10, 15, 20 y 30 pagadiarios. Y entonces es un gusanito que le está comiendo porque le debe 1,000 al uno, 1,000 al otro, 1,000 al otro, 1,000 al otro, 1,000 al otro. Y usted no ve esa deuda, son deudas, o sea, que la oruga son deudas pequeñitas. Al otro le debo 5, al otro le debo 10, le debo 15. Y cuando usted ve que la oruga se quedan los huequitos financieros. Cuando usted viene a ver, le debe a varios. Y ahí es la oruga que se está comiendo lentamente su economía de a poquito por poquito. Si usted tiene una venta al menudeo, el menudeo es la oruga. Si usted le dice, no, quédate con esos 100 pesos. Esos 100 pesos no es nada. Pero usted sabe cuánto dinero recogen las cadenas comerciales de peso en peso diario. No, pues de 1,000 pesos para una gotica del amor. Pues 1,000 pesos para una gotica del amor no es nada. Pero 100 goticas de amor, 200 goticas de amor, 1,000,000 de goticas de amor, eso da bastante. Yo me hago entender cómo la oruga viene y no debo nada. Sume la deuda para que vea que ahí es donde la oruga se le convirtió en el saltón. Porque la oruga
al convertirse en saltón, pasa a ser la deuda. La deuda. Entonces comienza a comerse el corazón, la hoja completa. Luego esa deuda comienza a ser mayor y se convierte en un revoltón, y son los compromisos económicos mayores. Y entonces sigue devorando hasta convertirse en langosta. Y la langosta ya es la quiebra financiera. Ya cuando te viene la langosta, usted sabe que lo que se comió uno fue lo que dejó la otra. Y lo que se comió uno fue lo que dejó la otra. Y lo que deja al último se lo come ya la langosta. Y ahí estamos hablando de que ya en ese momento, cuando te vino la langosta, ya es la quiebra financiera, que devasta la planta hasta el último peso que te quede en el bolsillo, el cual destruye toda la economía de la persona. ¿Usted está cantando conmigo esta noche? Amén. Si usted no revisa esos animalitos financieros, cuando usted viene a ver, está quebrado. Amén. Amén. La Biblia nos dice que el diablo vino a matar, robar y destruir. Por lo tanto, a veces un pequeño pecadito, cuando viene a ver, estás metido. El enemigo vino a matar, robar y destruir, pero Jesús vino a darnos vida y vida también. Amén. Entonces el espíritu más peligroso es el espíritu de Goliat, que se llama la deuda. ¿Se acuerdan que una vez yo les enseñé? Goliat es el que te amenaza, el que te avergüenza. Cuando tú tienes deudas, te avergüenzan, te vienen a cobrar y no tienes para pagar, te llaman. Eso es vergonzoso de ver que le cobren a uno y no tenga una para pagar. Entonces se convierte en una atadura, el espíritu de la deuda. Uno de los problemas más comunes que enfrenta en la actualidad la gente, sin duda, es la deuda, el problema de la deuda. Lo primero que debemos hacer es eliminar ese espíritu. Deuda es deberle un bien o un servicio a alguien. El espíritu de la deuda es la tendencia a endeudarse, que se deriva de la forma de pensar. Porque se ha creado un mal hábito de adquirir cosas que usted la puede pagar en el momento, pero que usted dice, mejor las pago a crédito. ¿Cómo es el espíritu de la deuda? Es así: compre hoy, pague mañana y no duerma cuando viene la factura. ¿Cómo le dice lo que lo llama por teléfono a usted para que darle las cosas a crédito? No se preocupe, eso lo va a pagar en febrero, pero es que en febrero usted va a pagar otras cosas. En diciembre le dice, compre en diciembre y pague en febrero. En febrero tiene que comprar los útiles escolares, porque cada día trae su propio afán. Cada momento. Entonces, yo me merezco eso y más. Mis amistades lo tienen, y ¿por qué no lo puedo tener yo? Y ¡pum!, se mete en una deuda. Amén. Entonces, para eliminar la maldición de la deuda de nuestra vida, no solo es pagar. Hay gente que le puede pagar todas las deudas que tiene y al cabo de 6 meses está otra vez endeudado. Amén. Porque no es solamente pagar todas las cuentas que debe, sino cambiar la forma de pensar. Cuando uno viene de estratos bajos, usted ve que en los estratos bajos toda la gente lo que tiene, un televisor, una nevera, una cama, todo lo ha sacado a crédito. O sea que ha adquirido una mentalidad de crédito.
y no ha puesto a prueba a Dios, que le puede proveer las cosas. Amén. ¿Por qué el enemigo quiere que nos estemos endeudados y nos hace la fase esa del saltón, del revoltón? Porque una persona endeudada jamás podrá cumplir la visión de Dios para su vida. Quiere, pero no puede. Toda visión demanda recursos y endeudarse es la mejor forma de perder esa visión. Amén. La deuda equivale a humillación, vergüenza, esclavitud y estancamiento. En cambio, ahora te hacen decir crédito es posesión de buena reputación. Te hacen decir, si tú eres un cliente que pagas, entonces tú vas a hacer gold. Te vamos a dar en tu vida crediticia una vida gold. Eres oro, eres diamante. Pero cada rato te van a estar llamando por teléfono para decirte, mire, aquí le podemos dar un crédito, lo necesita, usted necesita. Y te llaman Flamingo, y te llama el otro, y te llama el otro. Y te queremos ofrecer una tarjeta de crédito. Usted es un cliente preferencial. Aquí en este banco usted es un cliente preferencial. Usted es un cliente portafolio. Usted es un cliente Colts. Claro, porque usted es el que más le paga a ellos. Amén. Y a veces nos dejamos envolver de la mercadotecnia, del consumismo, del mercadeo y de la publicidad. Yo se lo digo con autoridad. Nos dejamos envolver de eso. Y entonces eso genera la esclavitud de la deuda. Amén. La deuda y la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Nos enseña que la bendición incluye no estar endeudado. Haga un propósito en su corazón este año. No se endeude. ¿Para qué? Para que retenga la cosecha. Dele oportunidad a Dios que actúe en su vida. Dele oportunidad a Dios que haga un milagro financiero antes de que usted le pida el pago diario. El último versículo que mucha gente no le gusta, pero yo tengo que enseñárselo. Malaquías capítulo 3, versículo 7 en adelante. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardéis. Volvaos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué debemos volvernos? ¿Robar al hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobre y abunde. Escucha el versículo 11. Y reprenderé también por vosotros al devorador. Ese es el que acaba con tus recursos, se llama el devorador. Y no destruirá el fruto de tu tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuando tú das para el reino de Dios, el Señor te bendice. Levanta tus manos. Hoy vas a matar lo que se comió la oruga, lo que se comió el saltón, lo que se comió el revoltón.